Dice Díaz-Canel que las medidas, las transformaciones, esas 176 medidas no son para dar un paso al capitalismo, sino para avanzar en la construcción socialista. Eso es una declaración que acaba de hacer y habla de que tampoco es consecuencia de la presión de los Estados Unidos. Ellos hicieron esto, nada que ver con ningún tipo de presión, y las declaraciones fueron hechas en la clausura de las sesiones de la Asamblea del Poder Popular Cubano y dicen que todo esto es una decisión soberana. Vamos a ver poco en detalle en cada una de estas cosas. Voy a darles ejemplos específicos para que ustedes, como siempre, saquen sus conclusiones, ¿no? Díaz-Canel se contradice. Se han aprobado actividades típicas de una economía de mercado, absolutamente. Eliminarían todo lo que se estuvo vendiendo, haciendo después de 1959, que fue durante décadas, lo que el régimen persiguió, el régimen castigó, el régimen calificó como prácticas económicas abusivas que promovían la desigualdad. Eso fue el discurso de muchísimos años, ¿no? Durante décadas la propiedad privada fue el lobo de Caperucita. Casi 70 años después regresan, hay como un regreso al pasado, a la propiedad privada para intentar salvar la destrucción evidente provocada por esa centralización de la economía que está probado que no funciona, no tiene que ver, no da incentivos, no funciona, ha sido un fracaso en todo el mundo. Este paquete, siempre digo que más oportunista que reformista, incluye lo siguiente, por ejemplo, autorización de la banca privada y apertura de la inversión extranjera en el sector no estatal. Una persona, ese es otro, ¿no? Una persona puede ser propietaria de varias empresas, algo que estaba prohibido hasta ahora, y se permite la inversión de la diáspora. Vamos a hablar solamente de estos tres puntos. Son una claudicación, sin lugar a dudas. Y vamos al pasado, vamos a tomar como referentes, por ejemplo, a Fidel Castro. Fidel Castro expropió y estatizó la banca. Según Castro, según Fidel Castro, el capital privado y sus prácticas eran contrarias a los intereses del pueblo. Eso están en sus primeras declaraciones, en sus discursos, y que a través de los años, muchos de los dirigentes han hecho eco de esto. Ernesto Guevara, específicamente, fue presidente del Banco Nacional de Cuba, año 1959. Nunca se sabe cómo llegó ahí, pero bueno, fue el presidente del Banco Nacional de Cuba y su oposición fue radical. Veía a la banca privada como un medio de explotación y una fuga de capitales. Decía literalmente que el crédito y el ahorro debían servir al Estado revolucionario y no al lucro individual. Sobre que una persona pueda ser propietario de varias empresas, ¿no? Regresemos a la teoría marxista de la explotación y de la miseria. En sus discursos Castro dijo que un empresario que acumula riqueza genera desigualdad y sufrimiento en las masas, que se podía equiparar con un ladrón. Literalmente eso está, de nuevo, cito Fidel, el Che, que son los patriarcas de la Revolución Cubana, ¿no? Durante años los cubanos emigrantes, en aquel momento los llamaron o nos llamaron gusanos, y que después con el tiempo se convirtieron en mariposas, ¿no? Los gusanos convertidos en mariposa, fueron considerados traidores a la patria, apátridas en muchos momentos, se les ponía en el pasaporte apátridas, y eran excluidos totalmente de la vida política, económica y social del país. Hubo un apartheid, hablando de apartheid, una división y una discriminación total y absoluta con esa diáspora, con esos cubanos que en un momento determinado fueron obligados o decidieron abandonar el país, abandonar la isla. Y menciono esto no es un revanchismo, ni como una forma de anquilosarse uno en el pasado de lo que ocurrió, no, hay una dinámica de los tiempos, por supuesto, pero que dejen de mentir, por lo menos, y que reconozcan sus grandes errores. De ahí tendría que partir
tendrían que partir muchos de esos cambios, ¿no? Cuando Díaz-Canel habla de que no hay presión por parte de los Estados Unidos, los cambios no responden a un interés. Esto no surgió porque si viene después del cerco, viene después de una presión internacional y sobre todo después de lo que ocurrió el 3 de enero con Maduro. Ahí se vieron en el espejo de lo que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace el Cangrejo? Hablando con Marco Rubio, se ha sugerido la compensación de bienes confiscados en el pasado. ¿Sobre qué dialogan? Porque Washington le respondió al régimen que las medidas que habían tomado no eran necesarias. ¿Había alguna conversación previa al respecto? Como diría Pardollada, ustedes los más mayores lo recordarán, qué desparpajo, como decía. Pero el modelo político, la dictadura política de partido único, de no elecciones libres, eso sí que no es negociable, por supuesto. Los ciudadanos cubanos independientes no podrán fundar un periódico, no podrán tener una emisora de radio como esta, por ejemplo, un canal de televisión con periodistas independientes, con diversidad de opinión, porque pierden el control de la información política. Eso sí que no es negociable. No podrán crear universidades independientes, no van a poder hacerlo porque se terminaría el adoctrinamiento, la historia, la filosofía, los libros de textos independientes, forman mentes independientes, ¿no? Y ese diversionismo ideológico no se va a permitir. Por ese tema precisamente de las universidades es que yo siempre estoy, y lo digo aquí también, que el gobierno, el Estado no debe en ningún momento meterse en lo que es la educación. Dejemos la educación para los educadores, para las personas expertas en ese tema. Básicamente, sí, va a haber cambios o se están planteando una serie de cambios, pero lo que es el modelo político, eso no es negociable y lo vemos con el tema de la prensa, lo vemos con el tema de las universidades y lo vemos con el tema de que no va a haber elecciones libres, no existe la posibilidad de que un cubano tenga el derecho de decir quiero postularme a tal posición y que pueda ser electo. Partido único. Es un insulto, ¿no? Esas declaraciones de Díaz-Canel, otra justificación de una mente estrecha, mediocre, incapaz. Y esas declaraciones sí que son, como dijo el otro día él erróneamente, una utopía en el horizonte.